Las pirámides de Egipto han sido uno de los mayores enigmas arquitectónicos de la historia. Durante siglos, expertos, científicos e historiadores han tratado de descifrar cómo una civilización de hace más de 4500 años pudo construir estructuras tan perfectas sin maquinaria avanzada. La Gran Pirámide de Giza es el mejor ejemplo de este enigma. Con una altura original de 146,6 metros y formada por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, su construcción ha desafiado la lógica y la comprensión humana. A pesar de los esfuerzos de la arqueología, todavía existen muchos misterios sin resolver sobre cómo los egipcios lograron mover, tallar y colocar estos gigantescos bloques con una precisión que incluso hoy resulta difícil de igualar. Para entender la magnitud del misterio, hay que visualizar el contexto en el que se construyeron. No existían grúas ni herramientas de hierro, solo mano de obra humana, madera y cuerdas. Aún así, la alineación de la Gran Pirámide con los puntos cardinales es casi perfecta, con un margen de error de apenas 0,05 grados. Además, sus dimensiones y proporciones han sido relacionadas con constantes matemáticas como el número pi y la razón áurea, algo que muchos consideran demasiado avanzado para una civilización de la Edad del Bronce. Todo esto ha dado lugar a numerosas teorías, algunas basadas en evidencia científica y otras que se sumergen en lo desconocido. Los expertos han propuesto varias explicaciones sobre cómo los egipcios pudieron haber construido las pirámides con los recursos disponibles en la época. Una de las teorías más aceptadas es la del uso de rampas. La idea principal es que los constructores habrían construido una pendiente de tierra y barro para transportar los enormes bloques hasta las alturas necesarias. Existen diferentes versiones de esta hipótesis. La primera sugiere que se utilizó una rampa recta que crecía en altura conforme se levantaba la pirámide. Sin embargo, esto presenta problemas logísticos, ya que para alcanzar los 146 metros de altura, la rampa habría tenido que tener varios kilómetros de largo para no ser demasiado inclinada, lo que requeriría más materiales y esfuerzo que la propia pirámide. Otra variante propone una rampa en espiral que rodeaba la estructura conforme ésta iba creciendo. Esta solución permitiría un acceso más eficiente, pero plantea otro problema. Al estar pegada a la pirámide, habría bloqueado el trabajo de los obreros en las capas inferiores. Además, no se han encontrado restos arqueológicos claros que confirmen la existencia de estas rampas, lo que deja esta teoría en un punto aún debatible. Otro descubrimiento importante sugiere que los egipcios utilizaron un sistema de trineos de madera para arrastrar los bloques de piedra por la arena del desierto. Sin embargo, la fricción haría esto extremadamente difícil, a menos que hubiera alguna forma de reducirla. En 2014, un grupo de investigadores descubrió evidencia de que los egipcios mojaban la arena con agua mientras arrastraban los bloques, lo que endurecía la superficie y reducía la resistencia al deslizamiento hasta en un 50%. Esto habría facilitado enormemente el transporte de las piedras desde las canteras hasta el sitio de construcción. El transporte de los bloques de granito es otro de los grandes desafíos a la hora de explicar la construcción de las pirámides. Algunas de estas piedras, utilizadas en la Cámara del Rey, pesan entre 50 y 80 toneladas cada una, y fueron traídas desde Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Para lograrlo, se cree que los egipcios usaron barcazas de madera para transportarlas por el Nilo y luego las arrastraron con cuerdas y rodillos hasta el sitio de construcción. Sin embargo, colocar estos bloques gigantes en su lugar exacto dentro de la pirámide sigue siendo un misterio, ya que levantar una piedra de semejante peso a gran altura sin poleas modernas es extremadamente complicado. Otra teoría sugiere que los egipcios podrían haber utilizado un sistema de contrapesos para elevar los bloques a mayores alturas. Se ha propuesto que habrían creado estructuras de madera con peso en un extremo para ayudar a levantar las piedras más grandes, pero no hay evidencia arqueológica suficiente que confirme esta hipótesis. En los últimos años, se ha desarrollado una idea más innovadora, la construcción desde el interior. Según esta teoría, en lugar de depender de rampas externas, los egipcios podrían haber construido la pirámide utilizando túneles internos que servían como pasajes temporales para mover los bloques hacia arriba. Esta hipótesis surgió después de que escaneos con tecnología moderna revelaran anomalías dentro de la Gran Pirámide que podrían corresponder a pasadizos ocultos. Si esto fuera cierto, explicaría cómo lograron levantar la estructura sin necesidad de rampas gigantescas. A pesar de estas explicaciones, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo lograron los egipcios tallar los bloques con tal precisión sin herramientas de hierro? ¿Cómo consiguieron alinear la pirámide con tanta exactitud con el norte geográfico? ¿Por qué algunas de sus proporciones parecen estar basadas en principios matemáticos avanzados?
Aunque la arqueología ha dado respuestas plausibles, aún existen lagunas en nuestra comprensión de la tecnología que usaron los antiguos egipcios. Estos misterios han llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que los egipcios poseyeran conocimientos mucho más avanzados de lo que creemos. Algunos sugieren que podrían haber desarrollado técnicas de ingeniería que aún no hemos descubierto, mientras que otros creen que la clave de la construcción de las pirámides podría estar en el uso de herramientas y métodos que se han perdido con el tiempo. Sin embargo, hay quienes van más allá y afirman que las pirámides no pudieron haber sido construidas únicamente con el conocimiento humano de la época. Estas hipótesis se adentran en el territorio de lo desconocido y plantean la posibilidad de que los egipcios hubieran tenido acceso a información o ayuda externa, ya sea de civilizaciones desaparecidas o incluso de entidades no humanas. A pesar de los avances en la investigación, las pirámides siguen siendo un símbolo de lo inexplicable. Cada nueva teoría que surge parece responder algunas preguntas, pero también genera otras aún más intrigantes. ¿Es posible que los egipcios fueran más avanzados de lo que imaginamos? ¿Descubriremos algún día la verdad detrás de su construcción? La segunda parte del vídeo explorará las hipótesis más controversiales, aquellas que desafían la historia convencional y sugieren que la construcción de las pirámides pudo haber estado influenciada por conocimientos perdidos, tecnología avanzada o incluso por fuerzas que van más allá de nuestro entendimiento. A pesar de los intentos de la arqueología por explicar la construcción de las pirámides, hay quienes creen que las teorías convencionales no son suficientes para justificar la precisión, la escala y los misterios ocultos dentro de estas estructuras. Algunas hipótesis sugieren que los egipcios pudieron haber tenido acceso a conocimientos avanzados que, de alguna manera, se perdieron con el tiempo. Otras van aún más lejos y afirman que la construcción de las pirámides pudo haber estado influenciada por civilizaciones desconocidas o incluso por entidades que no pertenecen a este mundo. Una de las ideas más intrigantes plantea que los egipcios podrían haber poseído tecnología mucho más avanzada de lo que la historia oficial reconoce. Se han encontrado jeroglíficos que algunos interpretan como representaciones de artefactos extraños, similares a vehículos voladores o dispositivos eléctricos. En el templo de Abidos, por ejemplo, hay inscripciones que parecen mostrar lo que algunos creen que son helicópteros, aviones e incluso platillos voladores. Aunque los egiptólogos explican esto como un efecto de la erosión y la superposición de jeroglíficos a lo largo del tiempo, hay quienes sostienen que estas imágenes podrían ser evidencia de un conocimiento tecnológico más sofisticado del que imaginamos. Otro de los grandes enigmas es la composición de algunas piedras utilizadas en las pirámides. Se ha sugerido que, en lugar de ser talladas y transportadas, algunas podrían haber sido fabricadas mediante un proceso desconocido. Esta teoría ganó fuerza cuando el investigador Joseph Davidovich propuso que los bloques de piedra caliza de la Gran Pirámide podrían haber sido moldeados con una mezcla especial de piedra líquida que se vertía en moldes y luego se solidificaba. Esta técnica, similar al hormigón moderno, explicaría cómo se lograron cortes tan precisos sin herramientas de metal avanzadas. Sin embargo, la comunidad científica sigue dividida respecto a esta posibilidad, ya que la evidencia definitiva aún no ha sido encontrada. El interior de la Gran Pirámide también ha sido objeto de intensos debates. A lo largo de los años, se han descubierto pasadizos y cámaras ocultas que han despertado más preguntas que respuestas. En 2017, un equipo de investigadores utilizó tecnología de detección de partículas subatómicas para identificar una enorme cavidad dentro de la pirámide, de aproximadamente 30 metros de longitud. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué hay dentro de ese espacio ni cuál era su propósito. ¿Podría tratarse de una cámara sellada con información perdida de los antiguos egipcios? ¿O es posible que esconda algo mucho más sorprendente? Más allá de estas hipótesis, existen teorías que se alejan por completo de la historia convencional y sugieren que la construcción de las pirámides estuvo influenciada por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Una de las ideas más populares dentro del mundo de las conspiraciones es que estas estructuras fueron diseñadas con la ayuda de seres extraterrestres. Los defensores de esta teoría argumentan que la precisión matemática de las pirámides es demasiado avanzada para la época. La Gran Pirámide no solo está alineada casi perfectamente con el norte geográfico, sino que su posición exacta en la Tierra coincide con cálculos astronómicos sorprendentes. Algunos investigadores han señalado que si se multiplica la altura de la pirámide por 1000 millones, el resultado es aproximadamente la distancia entre la Tierra y el Sol. Además, se ha señalado que la distribución de las pirámides de Giza parece reflejar con gran precisión la alineación de las estrellas del cinturón de Orión, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible conexión con conocimientos astronómicos avanzados.
Otra teoría sugiere que las pirámides no fueron construidas como tumbas, sino como algún tipo de generador de energía. Esta idea se basa en el hecho de que dentro de la pirámide no se han encontrado inscripciones que indiquen que fue usada como una tumba real, a diferencia de otras construcciones egipcias. Además, algunos investigadores han señalado que la disposición interna de los pasadizos y cámaras sugiere un diseño más funcional que ceremonial. Se ha propuesto que los egipcios podrían haber utilizado la pirámide para canalizar energía de alguna manera desconocida, utilizando la estructura para generar o transmitir electricidad de forma similar a un resonador gigante. Una de las pruebas que se mencionan en apoyo de esta hipótesis es el descubrimiento de residuos de cristales y materiales conductores dentro de ciertos pasadizos de la pirámide. Según algunos teóricos, esto indicaría que la pirámide pudo haber sido utilizada como un tipo de mecanismo para manipular energía. Sin embargo, hasta la fecha, no hay evidencia científica contundente que respalde esta idea. Más allá de la posibilidad de tecnología avanzada o intervención de entidades desconocidas, las pirámides también han sido relacionadas con sociedades secretas y conocimientos ocultos. A lo largo de la historia, diferentes grupos esotéricos han afirmado que las pirámides contienen información codificada sobre el universo, la humanidad y la existencia misma. Algunos creen que los faraones poseían conocimientos que fueron transmitidos solo a una élite selecta y que parte de ese saber podría estar oculto dentro de las estructuras de las pirámides. Se ha especulado que la Gran Pirámide podría haber servido como una especie de marcador para futuras generaciones, un mensaje tallado en piedra que trasciende el tiempo y la civilización egipcia. Si esto fuera cierto, significaría que el verdadero propósito de las pirámides no era simplemente servir como monumentos funerarios, sino como depósitos de información de un conocimiento perdido que aún no hemos logrado descifrar. Las preguntas siguen abiertas y las respuestas, al menos por ahora, parecen estar fuera de nuestro alcance. A pesar de todos los estudios y exploraciones, las pirámides continúan desafiando nuestra comprensión y generando nuevas teorías con cada hallazgo. ¿Fueron simplemente una proeza arquitectónica de una civilización increíblemente avanzada para su época? ¿O hay algo más oculto en su diseño, algo que aún no hemos sido capaces de entender? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas teorías te parece más creíble? ¿Crees que la versión oficial de la historia es suficiente, o piensas que aún hay secretos por descubrir dentro de las pirámides? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para más misterios como este. Nos vemos en el próximo episodio de Misteriópolis.